En los videos previos a este, estudiamos la salvación en gran detalle. Si usted tiene alguna duda o si algo no le quedó claro, por favor, revisa los videos de nuevo o escríbenos para que podamos contestar esas dudas con lo que la Biblia dice. En este video, queremos estudiar una duda que surge mucho con las personas que se identifican como cristianos. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Más bien, ¿puede un cristiano perder su salvación? ¿Puede una persona que se ha cambiado del grupo de los condenados al grupo de los perdonados volver a cambiarse y estar otra vez en el grupo de los condenados? Vamos a ver lo que la Biblia dice. Primero, en Efesios 2, entendemos que recibimos la salvación o nos cambiamos de grupo por medio de la fe y no de nuestras obras. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dejemos esta idea muy clara, porque la Biblia la deja muy clara. Nadie es salvo por medio de lo que hace. Somos salvos por medio de lo que Jesús hizo, no por medio de lo que nosotros hacemos. Como vimos anteriormente, Romanos 1:16 nos dice que el Evangelio nos salva, y 1 Corintios 15 nos explica que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Por lo tanto, nuestra salvación no se basa en lo que hacemos o no hacemos. Además, la salvación es un regalo. Romanos 6:23 dice, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué tenemos que hacer para recibir un regalo? Nada. Por lo tanto, si la salvación es un regalo, no se basa en lo que hacemos. Permítame leer una vez más estos versículos de Romanos 4. Son muy claves. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Otra vez, estos versículos claramente demuestran que uno no se cambia de grupo y no es salvo a base de lo que uno hace. La salvación es un regalo. No es un premio o algo que uno recibe por haber hecho bien. No es un salario o lo que uno recibe al completar su deber. Es un regalo o algo que uno recibe por ningún otro motivo sino porque Dios quiso regalarlo. Si nos atrasamos un capítulo en Romanos, leemos que si la salvación o la justificación es gratis, no puede ser por medio de lo que nosotros hacemos. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Todos estos versículos señalan la misma verdad, que uno se cambia de grupo por medio de lo que Jesús hizo y no por medio de algo que nosotros hacemos. Veamos otra verdad. La Biblia dice en Gálatas 2, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Al hablar de la ley, estamos hablando de la obediencia a Dios. Si uno puede ser justo o cambiarse de grupo por medio de nuestra obediencia, entonces Jesús murió en vano. Pero no podemos cambiarnos de grupo por medio de nuestra obediencia. Jesús no murió en vano. Murió porque su muerte en la cruz es la única forma en que podemos ser salvos. Muchas personas que se identifican como cristianos entiendan esta verdad. Saben que no recibimos nuestra salvación por medio de nuestra obediencia o lo que nosotros podemos hacer. Pero se confunden en lo que sucede después de que somos salvos, después de que nos cambiamos de grupo. Creen que, una vez salvos por medio del regalo que Dios nos da, ahora somos responsables para mantener nuestra salvación. Dios habló directamente a ese grupo de personas en Gálatas 5. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a guardar toda la ley. Cristo ha venido a ser sin efecto para vosotros, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Estas personas en Gálatas creían que, si no se circuncidaran o hicieran algo con sus cuerpos, perderían la salvación que habían recibido.
Es parecido a los que hoy enseñan que si uno no se bautiza, o no se hace miembro de una iglesia, o no da los diezmos, perderá la salvación que recibió. Pero la Biblia aquí dice que si tú crees que tienes que hacer algo para mantener tu salvación, entonces no estás confiando en Cristo. Cristo ha venido a ser inútil para ti. Nunca entendiste el regalo que Dios ofrece por medio de su gracia. Pero no hiciste nada para obtener tu salvación. Por lo tanto, no tienes que hacer nada para mantener tu salvación, y tampoco puedes hacer nada para perder tu salvación. En este punto de nuestro estudio, la pregunta que más escucho es, ¿entonces me estás diciendo que un cristiano puede hacer cualquier cosa y seguirá siendo salvo? Sí y no. La Biblia dice que no hay nada que un cristiano verdadero puede hacer para perder su salvación, pero no dice que un cristiano verdadero vivirá una vida de pecado. Hebreos 12 es un pasaje importante para ayudarnos a entender este punto. Dice, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Dios corrige y castiga a todos sus hijos. Por lo tanto, un cristiano verdadero aprenderá que no vale la pena pecar, porque Dios le va a castigar. Pero el castigo es algo bueno para el cristiano verdadero, porque el siguiente versículo dice, si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no castiga? Hasta los psicólogos hoy nos explican que a veces los niños se portan mal, deseando que sus padres les castiguen. Porque cuando los padres no castigan a los hijos creen que sus padres no los aman. El castigo de Dios nos recuerda que somos sus hijos. Y piénsalo, si un hijo de Dios peca y así pierde su salvación y deja de ser hijo de Dios, Dios no tendría que castigar a nadie. Pero Dios castiga a sus hijos, no los expulsa de su familia. Luego dice, pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Esa palabra bastardos se entiende como una palabra fea hoy día, pero literalmente significa uno que vive con la familia, pero no es hijo del padre. En nuestra cultura, entendemos que cuando un varón se casa con una mujer, debería adoptar a los hijos de esa mujer y tratarlos como hijos. Pero en otras culturas y otras épocas, un hijo de la esposa que no era hijo del esposo era llamado un bastardo. Vive con la familia, come de la misma mesa que la familia, tal vez se viste y se porta como hijo del padre, pero no es hijo del padre. De la misma forma, hay muchas personas que hoy día creen ser hijos de Dios. Van a la iglesia, se visten como cristianos y tal vez se portan como cristianos, pero nunca nacieron a la familia de Dios. Son bastardos y no hijos. Ellos pueden vivir en pecado y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios no corrige a los que no son sus hijos. Pero el cristiano verdadero, el que realmente es hijo de Dios, no vivirá en pecado porque Dios le va a corregir. Les dejo con una última evidencia. ¿Se acuerda cuando el rey David pecó con Betsabé y luego mató a su esposo Urías para esconder su pecado? David era un adúltero y homicida. Cuando Dios le confrontó con su pecado, David se arrepintió y Salmo 51 graba su oración de arrepentimiento. En versículo 12 dice, «Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu libre me sustente». David no pidió que Dios le restaurara su salvación, porque nunca perdió su salvación. Pidió que Dios le restaurara el gozo de su salvación, porque eso es lo que perdió cuando pecó. Tal como yo, cuando era niño, si yo desobedecía a mi padre, no dejaba de ser su hijo, pero perdí el gozo de ser su hijo, porque sabía que me iba a castigar. Nada de lo que tú haces te causó recibir la salvación, y nada de lo que tú haces te causará perder la salvación. La salvación verdadera no se pierde. Si no estás convencido de esta verdad, le invito a volver para el siguiente video, que será el último. Vamos a explorar esta verdad por medio de las promesas de Dios. Por mientras, siempre estamos disponibles por uno de estos medios.